Epicteto, el esclavo que enseñó a emperadores. Imagina vivir encadenado. Y aún así sentirte más libre que quienes te gobiernan. Imagina no tener nada. Pero descubrir que tu mente lo es todo. Imagina ser esclavo de un imperio. Y acabar enseñando a emperadores. Él no escribió libros con sus propias manos. No lideró ejércitos ni fundó imperios. No levantó templos ni acumuló tesoros. Y, sin embargo, su legado ha sobrevivido a reinos, guerras, dictadores y siglos. Epicteto nació en Hierápolis, como propiedad de otro hombre. Su nombre significa, literalmente, adquirido. Un objeto. Un esclavo. Pero Epicteto se apropió de lo único que no podían quitarle. Su voluntad, su mente, su libertad interior. ¿Cómo un esclavo, privado de todo, pudo llegar a enseñar a emperadores como Marco Aurelio? ¿Cómo sus palabras, grabadas por un discípulo leal, sobrevivieron siglos como faros para quienes buscan serenidad, fortaleza y verdad? En una época de tiranos, guerras y brutalidad. Epicteto enseñó que la verdadera esclavitud es depender de lo que no controlas. Y que la auténtica libertad está en vivir según la razón y la virtud. Hoy, más de 2000 años después, su voz sigue viva. Porque mientras existan hombres y mujeres que sufran, que teman, que duden, las enseñanzas de Epicteto seguirán siendo medicina para el alma. Esta es la historia de un hombre que no tuvo nada. Y lo entendió todo. Infancia entre cadenas. El año es aproximadamente el 50 después de Cristo. En las cálidas tierras de Hierápolis, una ciudad grecorromana al oeste de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Nace un niño sin nombre propio. Porque no nació libre. Su nombre, Epicteto, no es un homenaje ni un deseo paterno. No significa fuerza, luz, ni esperanza. Significa, adquirido, comprado, poseído. Un nombre que no designa a un alma, sino a una propiedad. Desde su nacimiento, Epicteto fue esclavo. No heredó tierras ni ciudadanía. No tuvo derechos. Su cuerpo y su destino pertenecían a otro. Y ese otro era Epafrodito. Un liberto imperial que había escalado a las alturas del poder. Siendo secretario personal del temido emperador Nerón. Epafrodito era un hombre de influencias. Pero no de virtudes. Los relatos antiguos, como los de Orígenes y Simplicio, insinúan que Epicteto sufrió maltratos físicos bajo su dominio. Algunos sostienen que una paliza, o una tortura, le dejó cojo para siempre. Y sin embargo, algo sucedía en su interior. Donde otros gritaban, él callaba. Donde otros lloraban, él miraba. Mientras sus compañeros de esclavitud se quebraban. Él reflexionaba. En medio del dolor, Epicteto no escapaba con la imaginación. Escapaba con la razón. Mientras los abusos intentaban romperle el cuerpo. Su mente crecía en silencio. ¿Cómo es posible que un niño esclavo, deformado por el sufrimiento, comience a desarrollar una visión del mundo tan firme, tan clara, tan invulnerable? Tal vez fue la cercanía con los filósofos estoicos de Roma. Tal vez fue su instinto para resistir sin odiar. Tal vez fue la chispa interior que habita en las almas que no se rinden a la injusticia, sino que la trascienden. Lo cierto es que Epicteto aprendió desde pequeño una verdad brutal. El cuerpo puede ser encadenado, pero la mente, no. En el silencio de su dolor, nacía el alma de un filósofo. Encuentro con la filosofía. Epicteto encontró la libertad antes de ser liberado. No todos los hombres libres lo son. Y no todos los esclavos están encadenados por dentro. Epicteto, aun siendo propiedad de otro, descubrió algo más poderoso que la libertad física. La libertad del pensamiento. En algún punto de su juventud, Epicteto se encontró con el que sería su verdadero maestro. Musonio Rufo, uno de los últimos grandes filósofos estoicos de Roma. Musonio no enseñaba para adornar discursos. Enseñaba para vivir mejor. Y vio en ese joven esclavo,
delgado, silencioso, con la mirada ardiente, un discípulo poco común. Bajo la tutela de Musonio, Epicteto no aprendió a ser libre en el sentido legal, sino en el sentido estoico. Aprendió que la verdadera libertad no es poder hacer lo que quieras, sino no depender de lo que no necesitas. Que no son los reyes ni los esclavistas los que te encadenan, sino tus deseos, tus miedos, tus pasiones descontroladas. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Epicteto. Esta frase no es un adorno literario. Era su brújula en medio del dolor, la humillación y la incertidumbre. En su celda, en su miseria, en su cojera. Se entrenaba mentalmente. Se hacía preguntas que la mayoría de hombres libres jamás se hacen. ¿Qué depende de mí, y qué no? ¿Puedo conservar la virtud incluso si me insultan, me golpean o me desprecian? ¿Qué valor tiene la riqueza si no trae serenidad? No buscaba compasión. No buscaba venganza. Buscaba claridad. Y la encontró en la doctrina más firme que ha conocido la razón humana: el estoicismo. Epicteto entendió que la vida no se trata de controlar el mundo, sino de controlarse a uno mismo frente al mundo. Y que incluso en la peor de las circunstancias, uno puede actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Porque esa es la única riqueza que no se puede arrebatar. En el aula de Musonio, Epicteto fue más que un alumno. Fue un espejo de la filosofía vivida. Mientras otros la repetían, él la encarnaba. En el corazón de Roma, un esclavo había conquistado su propia alma. Y estaba listo para liberar a otros. Roma y la liberación. Fue liberado del cuerpo, pero su alma ya era libre. No se sabe con certeza cómo ocurrió. Algunos creen que fue por decreto. Otros, que fue gracias a su conducta estoica y serena. Pero lo cierto es que Epicteto, el esclavo, fue liberado. Y entonces, vino la verdadera elección. No se lanzó a buscar fortuna. No se rodeó de lujos. No aspiró a senados ni palacios. Pidió enseñar. Porque sabía que la mayor libertad no se experimenta cuando se rompe una cadena, sino cuando se rompe la ignorancia. Y así, en un rincón modesto de Roma, en una habitación sin mármol ni columnas, comenzó a formarse algo más poderoso que cualquier ejército. Una escuela de pensamiento. Epicteto no hablaba para impresionar. Hablaba para despertar. Su voz no era fuerte, pero era firme. No adornaba frases, las afilaba. Hay cosas que dependen de ti. Tus opiniones, tus acciones, tu voluntad. Todo lo demás está fuera de tu control. Esta idea sencilla fue una revolución mental para quienes lo escuchaban. Como si alguien encendiera una antorcha en una caverna y mostrara que la oscuridad no era eterna. Solo era ignorancia. Sus palabras no eran teorías. Eran escudos. Escudos contra la ansiedad. Contra el deseo desmedido. Contra la ira, el orgullo, la desesperanza. Él lo sabía. El destino puede romper tus huesos. Puede arrancarte tus bienes, tu libertad, tu nombre. Pero jamás podrá tocar lo que tú decides ser por dentro. En un mundo lleno de gritos, Epicteto enseñaba el valor del silencio interior. En un imperio obsesionado con el poder, él predicaba el dominio de uno mismo. Su filosofía no necesitaba templos, porque sus templos eran los corazones de quienes lo escuchaban. Roma escuchaba. Al principio, pocos. Pero esos pocos, transformados, sembraron nuevas generaciones. Porque lo que Epicteto ofrecía no era comodidad. Era verdad. Una verdad dura, pero liberadora. Mientras otros esclavos eran liberados del cuerpo, Epicteto liberaba almas. Porque la libertad más alta no se conquista por decreto, sino por filosofía vivida. Exilio y renacimiento en Nicópolis. A veces, el exilio no es un castigo, sino un llamado.
Año 93 después de Cristo. El emperador Domiciano, temeroso de las ideas libres, ordena la expulsión de todos los filósofos de Roma. Los foros se vacían. Las aulas se silencian. Las palabras, esas semillas de libertad, ahora se consideran una amenaza. Y entonces, Epicteto empaca su vida. No con ira. No con rencor. Sino con aceptación. Mientras muchos huían del exilio con miedo, él viajaba hacia su destino con paz. Su cuerpo dejaba Roma. Pero su espíritu no pertenecía a ningún imperio. En la antigua ciudad de Nicópolis, en Grecia, entre piedras viejas y calles tranquilas, nació una nueva escuela. No había mármoles. No había tribunas ni multitudes. Solo un hombre. Y una verdad simple. Nadie es libre si no domina su alma. Epicteto no cobraba. No aceptaba discípulos por fama ni por fortuna. Sus puertas estaban abiertas solo para aquellos dispuestos a mirar hacia adentro. A confrontarse. A desaprender el ego. Y aprender virtud. Muchos llegaron a Nicópolis buscando respuestas. Y se encontraron con preguntas. ¿Qué es el bien? ¿Qué controlas, realmente? ¿Puedes ser invencible si renuncias a querer controlarlo todo? Epicteto no ofrecía fórmulas. Ofrecía despertar. Uno de esos jóvenes se llamaba Lucio Flavio Arriano. No era solo un alumno. Era su eco. Arriano transcribió con fervor las palabras de su maestro. Palabra por palabra. Idea por idea. Y así, siglos después. Cuando Roma cayó. Cuando imperios se extinguieron. Cuando los nombres de emperadores fueron olvidados. La voz de Epicteto sobrevivió. Gracias a Arriano tenemos hoy las disertaciones. Y el poderoso Manual o Enquiridión. Un compendio de sabiduría estoica. Una guía para el alma. Escrita no desde palacios, sino desde la verdad de quien fue esclavo. Mientras el mundo se quemaba en guerras, traiciones y codicia, Epicteto enseñaba a gobernarse a uno mismo. Mientras los poderosos se obsesionaban con controlar tierras, él mostraba que la única conquista verdadera es la conquista del alma. ¿Y qué enseñaba exactamente? No busques que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y vivirás en paz. El que no quiere ser esclavo de nada, no debe desear nada que no dependa de él. En Nicópolis, no se forjaron soldados. Se forjaron espíritus. No se levantaron muros. Se derribaron ilusiones. Porque el verdadero renacimiento no ocurre en el cuerpo, sino en la mente que despierta a su poder interior. En el exilio, encontró su hogar. En la soledad, creó comunidad. En la adversidad, sembró libertad. Y desde un rincón olvidado del mundo, Epicteto encendió una llama que aún arde hoy. En quienes buscan la libertad que no depende de cadenas, sino de elecciones. El carácter de Epicteto. No posees nada, salvo tu carácter. Mientras algunos filósofos buscaban admiración, Epicteto buscaba autenticidad. No vivía en palacios. No coleccionaba libros raros ni reliquias. No acumulaba discípulos como trofeos. Vivía con lo justo, y pensaba con lo inmenso. Tenía una cama simple. Una lámpara de arcilla. Tal vez una túnica desgastada por los años. Y una mente afilada como el acero. No necesitaba más. Porque lo verdaderamente valioso, decía, no se puede perder. Su estilo de enseñanza no era suave. No acariciaba el ego. Lo golpeaba. Si alguien se quejaba de la vida, Epicteto no respondía con ternura. Respondía con una pregunta. ¿Qué parte de tu situación está realmente bajo tu control? En tiempos donde la gente buscaba consuelo, él ofrecía claridad. Porque Epicteto entendía una verdad esencial. El alma humana no necesita consuelo barato. Necesita verdad dura. Si perdías a alguien, no te decía,
Todo va a estar bien. Te decía. Recuerda que eres mortal. Recuerda que ellos también lo eran. No posees nada. Solo tu carácter te pertenece. Podía parecer cruel, pero en realidad era un acto de amor. No amor sentimental, sino amor que libera. Su estilo era brutal, porque su objetivo no era entretenerte. Su objetivo era despertarte. Y eso duele. Porque para nacer de nuevo, primero hay que ver lo falso. Hay que soltar lo que no somos. Hay que renunciar a la ilusión de control. Epicteto no escribió con tinta. Escribió con vida. Con práctica. Con ejemplo. Cada frase era una herramienta. Cada lección, un espejo. Frases clave. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden. Cuando algo te moleste, no digas, he perdido eso. Di, lo he devuelto. Nada era tuyo. El sufrimiento no viene de los hechos, sino de tu juicio sobre ellos. Su carácter no buscaba fama, ni afecto, ni comodidad. Buscaba virtud. Y por eso, Epicteto fue, es y será, un maestro atemporal. Su casa era pobre, pero su mente era rica. Su cuerpo fue esclavo, pero su alma fue libre. Porque entendió algo que pocos entienden. La libertad real no es un derecho político. Es un estado del alma. Y esa lámpara, la de su sabiduría, sigue encendida. Porque mientras exista un ser humano dispuesto a mirar hacia adentro, Epicteto vivirá. Ideas más poderosas. El alma libre no nace del azar, nace del entendimiento. Número 1. La dicotomía del control. Hay cosas que dependen de mí. Y cosas que no. Y mi libertad empieza en distinguirlas. Epicteto enseñó que esta distinción es el comienzo de toda sabiduría. Puedes controlar tu voluntad, tu actitud, tu reacción. No puedes controlar la muerte, la fama, la opinión de los demás. Entonces, ¿por qué sufrir por lo que nunca fue tuyo? La dicotomía del control no es resignación. Es liberación. Número 2. El alma es invencible. No importa si lo pierdes todo. Si no pierdes tu virtud, no has perdido nada. A Epicteto lo podían azotar, humillar, encadenar. Pero no podían tocar su virtud. Su integridad era intocable. Porque el alma no se mide por logros, sino por firmeza interior. El estoicismo no niega el dolor. Lo trasciende. Porque sabe que el alma fuerte es invulnerable. Número 3. La práctica diaria de virtud. La filosofía no se aprende en libros. Se practica en cada decisión, cada reacción, cada día. Para Epicteto, no basta con conocer. Hay que vivir lo que se predica. Ser amable con quien te ofende. Ser honesto cuando podrías mentir. Ser justo, incluso cuando nadie te mira. La virtud no es grandiosa. Es constante. Número 4. No eres tus emociones. Puedes observar el miedo, sin obedecerlo. Puedes ver la rabia, sin actuar desde ella. Las emociones vendrán. Pero no son órdenes. Son señales. Avisos. Epicteto enseñó a observarlas, como quien ve una nube pasar. Sin identificarse. Sin dejarse arrastrar. Porque el sabio no es quien no siente, sino quien no se esclaviza por lo que siente. Número 5. Tu poder está en cómo respondes. El sufrimiento no viene por lo que sucede, sino por cómo lo interpretas. Epicteto entendía que no podemos controlar lo externo. Pero si nuestra respuesta interna. ¿Te insultaron? No tienes que odiar. ¿Te traicionaron? No tienes que hundirte. Entre lo que ocurre y lo que haces, hay un espacio. Y en ese espacio, vive tu poder. Estas no son ideas para leer y olvidar. Son principios para vivir,
y volver a ellos cada día. ¿Cómo se vuelve al hogar? Epicteto no te ofrece una receta para evitar el dolor. Te ofrece una brújula para no perderte en él. Porque cuando todo afuera se desmorona, el alma fuerte sigue en pie. Sus enseñanzas no son anticuadas. Son eternas. Porque el alma humana sigue buscando lo mismo. Paz. Sentido. Libertad. Su influencia en emperadores. Un trono no hace a un sabio, pero un sabio puede guiar a un trono. Imagina a un emperador. No cualquier emperador. El más poderoso del mundo antiguo. Marco Aurelio. Gobernante del Imperio Romano. Comandante de ejércitos. Señor de tierras infinitas. Pero cada noche, en la soledad de su tienda o palacio, Marco no consultaba oráculos ni astrólogos. Consultaba a un esclavo. A Epicteto. Lo que te molesta no es lo que pasó, sino tu opinión sobre eso. Escribe Marco en sus meditaciones. No son sus palabras. Son palabras de Epicteto, que él convirtió en guía. De esclavo a guía de un imperio. Epicteto nunca comandó ejércitos. Nunca escribió leyes. Nunca tuvo un palacio. Pero gobernaba lo más difícil de gobernar. La mente. Su filosofía cruzó fronteras, clases y coronas. Porque en ella, Marco Aurelio encontró algo que ni el Senado ni la espada le daban. Sabiduría para el alma. Mientras el imperio ardía en guerras, Marco no buscaba distracciones. Buscaba equilibrio. Mientras la peste diezmaba ciudades, Marco no se rendía al caos. Meditaba. Cada noche, escribía para recordar que la virtud vale más que el poder. Que la serenidad pesa más que la gloria. El ciclo se invierte. La historia tiene ironías sagradas. El esclavo Epicteto termina enseñando al emperador. El más libre fue el encadenado. El más sabio, el que no tuvo títulos. El más influyente, el que no buscó influir. Y tú, hoy, no necesitas un imperio para aplicar estas ideas. Solo necesitas una mente abierta. Si un emperador necesitaba recordarse a sí mismo que no controla el mundo, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí? Si Marco Aurelio encontró en Epicteto un maestro, quizá tú también puedas encontrarlo. En sus ideas. En su ejemplo. En ti mismo. Porque hay cosas que cambian el rumbo de la historia. Una espada, una ley, una guerra. Pero otras cambian el rumbo del alma. Como las palabras de Epicteto. Su muerte y su legado. No temas a la muerte, teme no haber vivido con sabiduría. Epicteto. Epicteto murió como vivió. En silencio. En calma. Sin que el mundo hiciera ruido. Sin riquezas. Sin estatuas. Sin una multitud que llore su partida. Pero con algo que pocos logran al morir. Paz. No dejó herederos de sangre. Dejó herederos del alma. Sus discípulos no usaban coronas. Usaban ideas. Ideas que cruzaron siglos. Sobrevivieron imperios. Y llegaron hasta ti. Un legado invisible, pero invencible. Hoy, sus enseñanzas están vivas en lugares insospechados. En soldados que enfrentan el miedo, sin dejarse poseer por él. En empresarios que buscan claridad en medio del caos. En terapeutas que enseñan a separar pensamientos de emociones. En personas comunes. Como tú. Como yo. Que buscamos respirar en medio de una tormenta. La revolución más silenciosa. Epicteto nunca pidió libertad. La construyó desde adentro. Mientras otros se encadenaban con deseos. Él rompía grilletes con pensamiento claro. Mientras el mundo adoraba ídolos de oro. Él esculpía el carácter como templo. Tal vez tú también vivas días duros. Tal vez enfrentes injusticias, pérdidas, traiciones.
Tal vez el mundo te empuje hacia la angustia. Pero recuerda, tú no eres el mundo. Eres tu mente. Y ahí, tú puedes ser libre. Su mayor lección fue esta. La libertad no se exige. Se entrena. Cada día. En cada pensamiento. En cada reacción. Epicteto murió viejo, pobre y triunfante. Porque su victoria no fue contra hombres, sino contra sí mismo. Y esa es la única batalla que vale la pena ganar. Tú también puedes practicarlo. No necesitas túnica, ni templo. Solo necesitas detenerte. Y preguntarte, ¿esto depende de mí o no? Y en esa respuesta, empieza tu libertad. Epicteto nació como objeto y murió como sabio. Nunca tuvo un ejército. Nunca lideró un pueblo. Nunca escribió con su propia mano una sola página. Y, sin embargo, cambió el curso de miles de almas. Porque Epicteto entendió algo que el mundo moderno ha olvidado. Que el verdadero poder no está en lo que controlas afuera. Está en quién eres por dentro. Mientras otros construían templos, él edificó su carácter. Mientras muchos lloraban por lo perdido, él encontraba libertad en lo invisible. ¿Y tú? ¿Estás cansado de sufrir por lo que no puedes controlar? ¿De pelear batallas que no puedes ganar? Entonces tal vez ha llegado tu momento. Tu momento de mirar hacia adentro. De soltar lo innecesario. De aceptar lo inevitable con dignidad. Y responder a la vida, con virtud. No busques que las cosas pasen como tú quieres. Acepta que pasen como pasan. Y serás libre. Epicteto. Ahora que conoces a Epicteto, da un paso más. Descubre los 5 discursos estoicos más poderosos de la historia. No son teorías. No son frases para compartir. Son llaves. Llaves que pueden abrir tu mente, calmar tu alma y encender tu propósito. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a vivir con intención, haz clic. Escucha. Reflexiona. Tal vez, como Epicteto, descubras que tu alma ya era libre.